Bueno, vamos a continuar con la multiplicación y la división de fracciones. Es importante señalarles que mientras estaba tomando el pequeño descanso, recordé que en el primer video de esta segunda clase, que estábamos hablando de los términos, al final de la clase, al final de ese video, mejor dicho, al final del video, hay que hacer dos observaciones. Una fue en el resultado donde quedaba menos 4z a la menos 1, yo le coloqué igual que se podía colocar menos 4 sobre z, porque si se subía, si se bajaba la variable al denominador, pues pasa con el exponente negativo. Y después coloqué nuevamente en la parte inferior, coloqué 4z a la menos 1. Ahí faltó colocar el menos, ¿okay? Entonces esa es una de las observaciones. La segunda fue inmediatamente después, cuando hablábamos de la división de términos. Entonces decíamos que se dividen los coeficientes, es decir, los números, y en el caso de las variables que se restan los exponentes, las variables que sean iguales, obviamente, se resta el exponente del numerador menos el del denominador. Ahí señalé de manera errónea, asocié el denominador con divisor. Obviamente el número que está arriba del numerador es el dividendo y el término que aparece abajo es el divisor. Entonces, por favor, consideren allí esos dos errores que cometimos. Los observé cuando estaba después repasando el video. Bueno, continuamos entonces con la parte de multiplicación y división. En este caso de la multiplicación, pues es muy sencillo, ya lo habíamos hablado, hicimos un pequeño ejercicio en la clase anterior. Si tenemos dos expresiones, vamos a hablar aquí un poquito con letras. Una fracción a sobre b que se va a multiplicar por una fracción c sobre d. Recuerden, estos generalmente los números que se utilizan para representar las fracciones ya son números enteros, porque si se utilizan números decimales, esos decimales primero los convertimos en fracción. Entonces se realiza directamente la multiplicación de los numeradores y dividido entre la multiplicación de los denominadores. Es muy sencilla la parte de multiplicación. En el caso de la división, si hubiesen más elementos, fíjense que si asociamos esto con la teoría de términos que vimos en la clase anterior, esto representaría un solo término, ¿okay? Si en el caso de la división la podemos representar de esta manera: a sobre b, sería el segundo caso, la división, a sobre b entre c sobre d. Pocas veces aparece de esta forma. Generalmente va a aparecer más bien a sobre b sobre c sobre d. ¿Okay? Entonces, si lo vemos de esta manera, se multiplica en x a por d y me daría el resultado del denominador, y b por c quedaría el denominador resultante. ¿Okay? Obviamente después de eso lo vamos a simplificar. Igual si lo colocamos, fíjense, en este caso este sería el dividendo y en este caso este sería el divisor. Lo podemos colocar de esta manera y aplicamos la doble c, sería a por d, tal cual como está. Vamos a hacerla aquí, práctica de la a, y d por c. ¿Okay? Entonces, si hubiesen más elementos que conformen la división, entonces tendríamos que evaluar cómo están expresados, cómo están representados. ¿Por qué? Porque si aquí, por ejemplo, aparece entre otro valor, es como si tuviésemos este dividido entre este y ese resultado dividido entre este. O sea, tiene que ser secuencial.
En el caso de la multiplicación sí lo puedo hacer de manera directa, todos los numeradores y todos los denominadores. ¿Okay? Bueno, entonces vamos a colocar un pequeño ejemplo y de esa manera estaríamos claros con la parte de las operaciones con fracciones. ¿Okay? Recuerden que este tema es un tema básicamente de repaso, pero es fundamental que manejemos todos estos elementos para entonces dar la introducción a lo que verdaderamente es el cálculo que se maneja directamente ya con la parte algebraica, es decir, introduciendo letras y haciendo global cualquier procedimiento matemático. Bueno, vamos a este ejemplo sencillo. Supongamos que tenemos 3 medios de x, y por un cuarto de x, y, z o x cuadrado y z por 5xz dividido entre menos un quinto de x cuadrado y z. Vamos a suponer que tenemos esa expresión ahí. ¿Okay? Muchas veces los ejercicios que colocamos aquí los tengo en la mente, se me ocurren con la finalidad de manejar ciertos elementos que se nos pudieran presentar y si a ustedes en la guía que tenemos diseñada desde hace tiempo, la cual les hablé y les va a hacer llegar relativa a cada uno de los temas, presentan dificultades, pues vamos a tener también las consultas de forma interactiva. Ustedes me pueden enviar las preguntas a la plataforma de Classroom. Ahí tenemos ya, vamos a tener el curso, ya está aperturado, voy a ir incluyendo los estudiantes y pudiéramos tener algunos invitados también. Ok, entonces vamos a resolver este problemita. Fíjense que si vamos a la teoría de términos, todo lo que vamos viendo lo vamos utilizando. ¿Ok? Entonces ya vimos términos, entonces ya estamos familiarizados. Tenemos que toda esta expresión está conformada por un solo término. ¿Ok? Eso es un solo término. Por aquí pudiera aparecer más 2xyz. Entonces ese sería un segundo término. Entonces nos dedicaríamos a resolver todo esto y por último hacer las agrupaciones, que serían las sumas y las restas correspondientes. Si pudieran sumar o restar de acuerdo a los resultados que hay de cada uno de los términos. Entonces bueno, comenzamos aquí. Dijimos que ¿qué es lo que se opera? Los coeficientes. Entonces fíjense, aquí es como si tuviésemos un subtérmino. Dentro del paréntesis aparece otro subtérmino y otro subtérmino fuera del paréntesis. Entonces, ¿qué hacemos con los coeficientes? Simplemente son multiplicaciones. Tendríamos 3 medios por un cuarto por 5. Ahí lo tenemos. 3 medios por un cuarto por 5. El 5 es un número entero. Se supone que su denominador es 1. Y como lo dijimos anteriormente, multiplicamos numeradores y multiplicamos denominadores. En ese caso el resultado sería 3 por 1, 3 por 5, 15. Y 2 por 4, 8 por 1, 8. 15 octavos. Tenemos aquí arriba 15 octavos. Y entonces, ¿qué hacemos con las variables? Bueno, recordemos el caso de las variables. Variables iguales se suman, se mezcla todo el mundo, ahí se puede mezclar, porque en una multiplicación y división se pueden operar. Si fuesen sumas, restas, ahí sí es verdad que tendrían que ser términos iguales. Entonces tendríamos x aquí 1 y 2, 3, 4, x a la 4. Se suman algebraicamente los exponentes. Todos esos exponentes son positivos, entonces se aplica la ley de la suma. Positivos todos, pues se mantiene el mismo signo. Y, 1 aquí, y al cuadrado. Y z, 1 aquí y 1 aquí, z
cuadrada. Abajo tengo solamente menos un quinto de x cuadrado y z. Y recordando lo que vimos en la clase anterior, se operan los coeficientes en doble c, es decir, 15 octavos dividido entre menos un quinto. Aplico la doble c, 15 por 5 y 8 por 1. Ojo, es muy importante saber que cuando una fracción o el término como tal se asigna como es negativo, en este caso, cuando ustedes manejan la fracción, el negativo corresponde a un solo número de la fracción. Generalmente se toma con el numerador, a pesar de que la fracción representa un valor numérico, está conformada por dos números. Cuando la voy a operar, ustedes toman ese valor negativo, lo toman con uno solo, lo van a tomar con los dos, porque si el de arriba fuese negativo y el de abajo negativo, menos por menos daría más, sería la fracción positiva. Entonces, generalmente, cuando ya van a trabajar de manera independiente esos números, ustedes lo asignan al de arriba, ¿okay? Al numerador. Entonces, fíjense, es como si tuviésemos 15 por 5 positivo, ¿verdad? Más por más. Y 15 por 5 pues es 75. Entonces aquí tendríamos 75. Recuerden, también, disculpen que interrumpa un poco, es muy importante ser ordenado. Como ustedes pueden darse cuenta, no tengo la letra o los números que escribo, no son lo más bonito posible, pero sí es importante en la matemática y en todas las actividades que nosotros ejecutemos en la vida, llevar una secuencia y un orden. Fíjense, aquí estoy colocando también por el espacio de que no tengo mucho espacio, una pizarra muy pequeña. Entonces trato de hacer estas operaciones por aquí aparte y ir colocando el resultado. En sus cuadernos o en sus hojas de examen o en sus papeles tienen que ir secuenciando. Las operaciones que hagan aparte, incluso en un examen, pueden hacer una hojita aparte, pero obviamente también es importante no colocar un resultado y de dónde salió esto, porque si no, pues eso se presta para malos entendidos. Entonces sí es importante tener un soporte de las operaciones, ¿ok? Pero siempre de manera ordenada. No les pido que sean los mejores, porque obviamente es característico de cada persona cómo hacer sus letras y cómo hacer los números, pero sí que se entiende. Ok, entonces tenemos aquí 15 por 5, 75, y fíjense aquí, entonces el negativo lo tomamos con el 1, 8 por 1, 8, y más por menos. Entonces, menos 8, ¿verdad? Pero entonces, como para no colocarlo abajo, entonces lo colocamos aquí. Puede ser en la mitad, pero se recuerden, siempre que vayan a utilizar uno u otro, o lo van a separar, entonces el negativo sería con el de arriba. Entonces tenemos menos 75 octavos. 8 es divisible entre 2, 75 no es divisible entre 2. 8 no es divisible entre 3. Por lo tanto, esta fracción pues no tiene simplificación. Y vamos entonces con la parte literal. Fíjense, lo que está en el numerador se resta la parte exponencial con el denominador. Entonces nos quedaría 4 menos 2, 2, 2 menos 1, 1, y 2 menos 1, 1. Y este sería el resultado de esa operación, donde se incluyen términos que en realidad conforman un solo término global, y se incluyen pues, obviamente los valores numéricos. Vamos a hacer un último ejemplo para terminar esta clase número 2, donde se incluyan ya una serie de conocimientos que hemos ido adquiriendo, la parte de términos, la parte de operaciones con fracciones, e incluso la parte de decimales. Entonces voy a colocar el ejercicio a continuación. Vamos a borrar todo el espacio suficiente. Y bueno, vamos a colocar este ejercicio
por, fíjense que yo el por ni siquiera coloco el punto ni la x, primero la x para no confundirla con la variable x, y el punto pues se supone que al estar en paréntesis ya es multiplicación, entonces y más 0.25x menos 4/5 de x cuadrado menos un sexto de xy menos 2 xy cuadrado dividido entre 0,3 periódico de y. Aquí está el problemita. Ahí tenemos fracciones, tenemos términos, vamos a practicar todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Bueno, ¿qué es lo que yo les dije anteriormente? Tenemos, cualquier sea la complejidad, identificar los términos. ¿Ok? Y eso ya lo sabemos todos. ¿Sé cuántos términos tiene esta expresión? Un término, dos términos, tres términos, cuatro términos. Y resuelvo término a término y después veo a qué términos puedo agrupar. Ya con esto y lo que veamos en la siguiente clase, que va a ser las leyes de potencia, repasar potencias y de radicación, nosotros estaríamos listos para el primer tema, con algunas otras cositas que vamos a introducir aquí, y entonces ya estaríamos en capacidad de resolver un problemita que forma parte del examen. ¿Cómo se conforma el primer examen de cálculo 10? Bueno, un problemita de este tipo y unos problemitas de factorización de polinomios y operación de polinomios. Entonces, si nosotros dominamos esa parte, ya tendríamos un 25% de la materia bajo nuestro dominio. ¿Okay? Bueno, compañeros, entonces vamos a arrancar aquí. Fíjense, hablamos de que los términos que estén, o los coeficientes, o los números que estén expresados de manera decimal, tenemos que convertirlos a fracción. Entonces, en este primer término que está aquí, tenemos una multiplicación y dos elementos que están internamente dentro del paréntesis sumario. Ese 0,25 tengo que convertirlo en fracción. Muy sencillo. Voy a hacer esto por aquí aparte, estos resultados, y después lo borro y entonces voy llevando la secuencia para el espacio. Entonces voy a agarrar aquí ese 0,25 y 0,25. Y en fracción, pues habíamos hablado que coloco 25 sobre 100, ¿verdad? Porque es un número racional. O sea, los decimales son limitados. Entonces 25, pues esta expresión se puede simplificar. Fíjense que a veces uno, en la medida que va haciendo la práctica, pues va haciendo las cosas más sencillas, se va dando cuenta de ciertos detalles. Ustedes pueden dividir al revés 100 entre 25 es 4, pero obviamente el resultado es abajo. Entonces aquí colocamos un cuarto. Entonces, de empezar que buscar que 100 tiene quinta y así, pues puedo llegar directamente a la fracción equivalente más sencilla, que es un cuarto. Ok, también por aquí tengo otra expresión que está en decimal, que es 0,3. Creo que ese ya lo habíamos por ahí hecho o convertido en fracción en clases anteriores. Bueno, como es un periódico, pues se coloca la cantidad completa, se resta la parte que no es periódica, que en este caso es 0, se divide entre tanto 9 como cifras periódicas hay, que hay una sola, y 0 como cifras antiperiódicas, no hay cifras antiperiódicas. Recuerden que las cifras antiperiódicas son las que van después de la coma y que no están debajo del sombrerito. Entonces en este caso 3 sobre 9
simplificar como 9 entre 3 y eso es un tercio. Ok, entonces ya tenemos esos dos resultados. Voy a borrarlos para que me quede el espacio. Es lo que yo les digo. Si esto fuese un examen, ustedes pueden resolver esto. No quita parte, lo dejan por allí, pero bueno, lo importante es que quede testimonio de que ustedes lo hicieron. Ok. ¿Por qué? Porque cuando uno evalúa el ejercicio, de repente al final puede haber un error, pero uno ve el procedimiento, ve todo lo que están haciendo, y eso se puede ser un puntico y medio que se le vaya acumulando. Ok, vamos acá. Tenemos 2 tercios. Ustedes recuerdan el resultado, ¿verdad? 2 tercios de x, y más, esto era un cuarto de x, ese es el resultado, menos 4 quintos de x al cuadrado, menos un sexto de xy, menos, entonces, 2xy cuadrado dividido entre un tercio de y. Ok, entonces ya tenemos el primer paso, convertir todo en fracciones. Ahora bien, vamos al primer término. Fíjense que el primer término podemos resolver. Hay que resolver ese primer término, ver a dónde llegamos. Y de hecho, ese primer término se va a convertir en 2 términos adicionales. Este segundo término ya está resuelto, ahí no hay nada que hacer, ahí lo dejamos tal como está. El tercer término tampoco hay nada que hacer. El cuarto término sí hay algo por resolver, que es una división. Bueno, entonces copiamos todo, pero paralelamente vamos resolviendo. Aquí 2 tercios de x por y. Bueno, fíjense que y es como si tuviese coeficiente 1. Si multiplicamos 2 tercios por 1 sobre 1, pues el resultado va a ser 2 tercios de xy. 2 tercios de x multiplicado por un cuarto de x. Entonces recuerden, 2 por 1, 3 por 4. Entonces nos quedaría más por más por más. 2 por 1, 2, 3 por 4, 12. 2 sobre 12, que sería un sexto. Un sexto. De x al cuadrado. Vamos bien, ¿verdad? Ok. El segundo término, fíjense, a pesar de que la idea nuestra es simplificar los términos, es decir, si tenías 4, el resultado debería ser generalmente llegar a un solo término. Aquí, a pesar de las circunstancias, estoy más bien sacando 2 nuevos términos. Pero esto no me va a permitir, a veces, para resolver un asunto, primero hay que desordenar un poquito. ¿Ok? Y después, ese desorden o esa separación que hacemos nos permite ordenar de una mejor forma. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Luego aquí viene menos 4 quintos de x cuadrado, que es el término de allí. Luego tenemos menos un sexto de xy. Y aquí tenemos el otro término que también podemos resolver. Tenemos una división. Observen que este 2 está arriba solo, es como si tuviese un 1 debajo de él. Entonces, si aplico la doble C, obviamente el término va a quedar negativo y me va a quedar 2 por 3, 6 y 1 por 1, 1. Luego, esta x queda arriba y este y cuadrado con este y a la 1, pues se resta y cuadrado menos y a la 1, y me quedaría 6. Entonces, fíjense, ya tengo en este caso cada término o los términos resueltos. ¿Ok? Y ahora ya no puedo hacer nada dentro de cada término. Esto es un término, esto es un término. No se puede hacer nada. ¿Qué es lo que intento hacer ahora? Agrupar los términos, obviamente que se puedan agrupar. Entonces, fíjense, aquí tengo un término que es xy, y aquí un término de xy y otro término de xy. Quiere decir que este término está aquí, el primero, el cuarto término y el quinto término se pueden agrupar. ¿Qué se opera? Su coeficiente. Entonces, voy a hacer una suma de esos coeficientes. Voy a hacerla aquí aparte, la borro y entonces sigo la secuencia del ejercicio. Entonces, 2 tercios menos un sexto menos 6. Ese sería.
y el resultado pues va a dar XY. Ok, hago aquí el mínimo común múltiplo, ya sabemos cómo hacerlo, pero también en la medida que practiquemos, en la medida que nos hagamos más expertos, vayamos adquiriendo esa destreza, entonces uno puede rápidamente sacar el mínimo sin necesidad de utilizar tanto cálculos. Entonces, el mínimo, recuerden que es el número más grande que divide a todos. 6 divide a 3, divide a 6 y divide a 1. Entonces, directamente el mínimo ahí es 6. Entonces, 6 entre 3, 2 por 2, 4. Menos 6 entre 6, 1 por 1, 1. Y 6 entre 1, 6 por 6, 6 entre este 1 que se supone que está aquí, 6 por 6, 36. Y el resultado entonces sería, vamos a recapitular porque creo que voy muy rápido. 6 entre 3, 2 por 2, 4. 6 entre 6, 1 por 1, 1. Y 6 entre 1, 6 por 6, 26. Luego tenemos menos 37 más 4, que sería menos 33 sobre 6. 33 tiene tercera, que es 11. Esto quedaría menos 11. Y 6 tiene tercera, que es 2. Menos 11 menos. ¿Está bien, verdad? Yo creo que esté bien. Recuerden, no puedo editar el video y borrarlo. Si hay algún error, después ustedes me lo hacen saber y después yo cuando revise la clase, pues entonces les avisaré. Pero creo que está bien, ¿verdad? Sí. Menos 37, 33, 36. Ok, entonces ese resultado, ténganlo allí presente, menos 11 medio, vamos a borrar aquí, nos va a quedar menos 11 medios. Todos esos términos se transforman en uno solo, que es menos 11 medios de XY. Ajá, ahora veo también que el segundo y el tercero se pueden agrupar. Un sexto con 4 quintos. Voy a hacer eso por aquí aparte. Disculpen ustedes, es paso. Entonces, un sexto menos 4 quintos. Obviamente el resultado va a ser x cuadrado. Entonces, el mínimo aquí, si lo hago, 6 tiene mitad, que es 2, disculpen, mitad que es 3, 3 tiene tercera que es 1. Y 5 pues solamente se descompone en él, pero resulta que todo se va a multiplicar y nos va a dar directamente 30 como mínimo. Divido 30 entre 6, el resultado es 5 por 1, 5, 26, 5 por 1, 5, y 30 entre 5, 6 por 4, 24. 5 menos 24. Y 5 menos 24 me da menos 19 sobre 30. 19 es un número primo. Entonces me queda menos 19 sobre 30 x cuadrado. Hasta aquí es el resultado. ¿Qué pasa? Estos dos términos no se pueden agrupar, son términos totalmente diferentes. Sin embargo, en el tema 2, y ya podemos ir anunciando, yo siempre en el cálculo, ¿qué es lo que quiero, a dónde quiero llegar? A lo más simple. En eso se reduce el cálculo. Tengo un problema grande, una expresión grande, y quiero llevarla de la manera más sencilla posible. Entonces busco las formas, las metodologías para llegar a esa expresión más sencilla que sea entendible para todos. Así como este llegó a toda la explicación, toda su teoría, a una fórmula muy sencilla que es entendible por todas las personas. La fórmula matemática es que la energía es proporcional a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces fíjense que
que esa expresión yo la puedo entender, muchos de ustedes la pueden entender, o la gran mayoría, pero todo lo que está detrás de eso, pues es una complejidad. Entonces, eso es lo que buscamos en el cálculo. Ok, ¿por qué digo esto? Porque es muy fácil darse cuenta que estos dos términos que dieron como resultado tienen un elemento común, que es x. Entonces vamos a sacar lo que se denomina un factor común. El factor común es como si yo tengo aquí un costal, y por aquí hay x, por aquí hay x. Obviamente estas son al cuadrado y estas son x a la 1, pero de alguna manera tienen cierta relación. Entonces, de ese costal yo puedo sacar ese valor x. ¿Qué más pudiera sacar? Bueno, y no aparece aquí. Los números no son iguales. Si aquí tuviese un 11, lo saco aquí, lo saco aquí. Solamente puedo sacar ese valor. Es como si sacara de los términos el término común. Eso se llama factor común. Y lo saco con su menor exponente. Entonces, ¿qué me quedó en este término? Pues me queda 11 medio de y, porque tenía esta x, la saqué, menos, o esta x a la 1, menos 19 sobre 30. Y entonces, si esta x la saqué con exponente 1, pues aquí me tiene que quedar una x. ¿Qué pasa con el factor común? El factor común, si él queda multiplicando a los términos que es común, si yo multiplico x por esto, pues voy a llegar otra vez nuevamente aquí. Y si multiplico x por esto, pues voy a llegar otra vez aquí. Entonces, generalmente se utiliza eso para simplificar aún más las expresiones. También pudiera sacar otro elemento común. ¿Cuál creen ustedes ahí que está común? Bueno, si se dieron cuenta, el negativo también es común. Entonces lo puedo sacar aquí. Y entonces, obviamente, no puedo dar aquí negativo, porque si multiplico, me queda más. Y aquí era menos, no puedo alterar nada, ¿verdad? Entonces, aquí va a quedar el resultado positivo, que incluso ni siquiera es necesario colocar el más allí. Y aquí sí llega entonces el resultado. Más adelante podemos sacar también un valor numérico que sería el menor de estos valores que pudiera multiplicarse con lo que queda aquí, como el caso de abajo. Yo también puedo sacar de abajo, fíjense, estoy introduciéndolo en esta maniobra del factor común porque la vamos a utilizar, todas estas herramientas. Hasta ahora yo lo que le estoy dando son herramientas. ¿Para qué? Para resolver. Y lo que nos va a dar el cálculo son las herramientas para nosotros los ingenieros aplicarlas en la ingeniería y poder resolver los problemas de ingeniería o poder diseñar. Pero al principio empieza con un martillo, un clavito, como los carpinteros. Y con el martillo, ¿qué puede hacer? Bueno, hacer ciertas cositas, pero le hace falta otra herramienta. Y así, cuando usted vaya adquiriendo la destreza en cada una de esas herramientas, pues va a ser un experto carpintero. Así es el cálculo. Vamos adquiriendo herramientas desde las más sencillas hasta las más complejas para después ser unos calculistas que conforman la integración para un ingeniero. Muy bien, fíjense, de aquí abajo tengo el 2 y el 30. No son iguales, pero sí tienen cierta relación, porque 2 es un submúltiplo de 30. Entonces yo pudiera sacar también ese 2, factor común. Entonces pudiera decir que aquí el resultado sería menos x sobre 2. Y entonces aquí me quedaría 11y. Fíjense que si yo multiplico esto por esto, vuelvo a tener lo mismo, no estoy alterando nada. Y aquí me quedaría más 19x. Pero entonces, ¿entre quién? Entre el número que al multiplicarlo por 2 en la división, porque es una multiplicación de fracciones, entonces me da 30. ¿Qué número sería ese? 15. Y esta sería la expresión más sencilla que yo pudiera llegar después de haber partido de este problema. Menos x medio multiplicado por 11y más 19 sobre 15x es el resultado de ese problema. No sé a qué se refiere, pero ese es el resultado. Bueno, muchas gracias. Nos esperamos para la tercera clase, en la que vamos a ver lo de polinomio, potencia, y ya con eso hacemos un problema grande y nos vamos al tema número 2.